Bueno, vamos a comenzar esta entrevista bien cuyana con Sebastián Cuatromo, de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ser. Bueno, contanos de qué es la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, para aquellos que todavía no la conocen. La Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia es un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y por personas adultas que en el presente luchamos por acompañar a niñas y niños víctimas de este delito, que según una campaña pública del Consejo de Europa es algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 5. De cada 10, 2. Y de esos 2, 1 de manera incestuosa a nivel intrafamiliar en todos los sectores sociales. Estamos hablando del 20% de la población. Obviamente vos fuiste víctima, como has dicho, digamos, desde chico has tenido situaciones de abuso. ¿Podés contarnos más o menos a grandes rasgos cómo fue tu experiencia, aunque sea, no en detalle, pero por lo menos para tener idea de qué te pasó? Por supuesto, y además gracias al sentido de trascendencia colectiva que logré darle a mi historia de dolor y de lucha, es que hoy tenemos esta hermosa realidad de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Yo fui víctima del delito de abuso sexual cuando tenía 13 años y estaba cursando el 7º grado de primaria en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en un colegio llamado Marianista, y allí me tocó ser víctima de este delito a mis 3 años por parte de un docente y hermano marianista llamado Fernando Pisiocchi, quien en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos en aquel colegio. Y en mi caso, durante 10 años sobrellevé en silencio y en soledad esta herida y este trauma, sintiendo, entre otras cosas, que no tenía contextos que me permitieran expresarme, ni adultos o adultas confiables a los cuales poder en busca de ayuda. Y esto, lamentablemente, lo sufría pese a vivir en una familia con mamá, papá y hermanas, y donde también estaban presentes abuelas, abuelos, tías, tíos, hasta bisabuelas y bisabuelos. Y por supuesto en aquel colegio marianista donde era alumno y víctima del delito también estaba rodeado de adultos responsables por mi cuidado como docentes, no docentes, religiosos. También en mi adolescencia fue muy significativo en mi vida el hecho de ser socio del Club Ferrocarril Oeste del barrio de Caballito, donde también concurría en mi adolescencia y estaba rodeado de adultos responsables por mi lado, como entrenadores, adalides, y sin embargo allí tampoco sentí el contexto, el ámbito que me permitiera expresarme, ni aquel adulto o adulta que me hiciera sentir confianza para contarle lo que estaba padeciendo. Ni siquiera y en mi caso, durante toda una década... Ni siquiera entre amigos o comentarios así entre compañeros y eso. ¿En la escuela? ¿Compañeros de la escuela? No, tampoco. Otras cosas, ese colegio marianista, como logré dar cuenta más de 20 años después, en el contexto de un juicio oral y público, que terminó con la condena de quien había sido mi abusador en aquel colegio marianista, esa era una institución donde imperaba con muchísima fuerza una cultura profundamente violenta, autoritaria, múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños. Era todavía un colegio exclusivamente de varones. Y desgraciadamente en ese marco los vínculos y las relaciones entre los propios pares, entre los chicos de la misma edad, también estaban marcados por la violencia, por el trato. Eran ese tipo de culturas donde los más fuertes sometían a los más débiles, donde había cargadas, hostigamientos, claro, de los más fuertes hacia los vulnerables. Realmente era un contexto asfixiante y donde yo sentía
que era imposible poder compartir lo que estaba sufriendo, aún con mis propios pares. Y algo que también siempre comparto públicamente con la sociedad, para dar cuenta de las responsabilidades colectivas y culturales que siempre tenemos como sociedad adulta frente a la infancia y a este delito, es que en el mismo momento en que yo sufrí mis abusos, a fines de los 80 y principios de los 90, en la sociedad en general de aquella época, y muy particularmente en los medios de comunicación, tuvo mucha presencia lo que la prensa de aquella época llamó el caso Beira. Claro. El caso Beira fueron... El Bambino Beira. Fueron los... El Bambino Beira. Exactamente. Fueron los... El Bambino Beira, en ese momento, en la misma época en la que a mí me tocó ser víctima del delito de abuso sexual en aquel colegio marianista del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires, el Bambino Beira abusó sexualmente de un niño en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época. Ahora, el tratamiento que los medios periodísticos de aquella época en general le brindaron al llamado caso Beira fue absolutamente irresponsable, banalizador. Dieron a conocer la identidad de su víctima desde un primer momento. El nombre de Aquino circulaba en boca de toda la sociedad en clave de burla, de mofa, de estigma. Yo me acuerdo cómo ese niño que yo era a mis 13 años, víctima de abusos en el colegio marianista, miraba la televisión de aquella época, escuchaba los medios y me sentía horrorizado, porque yo veía cómo la vida de un niño de mi misma edad, víctima de la misma injusticia, se había convertido en un calvario público. A su vez, yo era un niño muy futbolero, fanático de San Lorenzo de Almagro, cuadro que al día de hoy sigue teniendo al Bambino Beira como uno de sus máximos ídolos deportivos. Y yo en ese mismo momento iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, y tenía que sufrir la pesadilla 2 de que alrededor mío miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, cantaran canciones reivindicando a Beira y burlándose con nombre y apellido de su víctima. Las hinchadas contrarias cantaban canciones como Che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Beira, que era modelo. Sí, sí. Y yo siempre evoco esto, porque esa vivencia para ese niño que yo fui en las canchas de fútbol de aquella época, como en los medios de comunicación de ese momento, dieron la convicción de que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, ya no mi familia o el colegio marianista, sino la sociedad adulta en general que me rodeaba, muy lejos de poder escucharme y de ayudarme como hubiera sido su obligación, mi convicción era que me iba a destruir. Todo eso fue muy significativo para que en Mazo, durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevara en silencio y en soledad y cargado de vergüenza y de culpa esta injusticia del abuso sexual. Sebastián, ¿y qué pasó? ¿Cuándo fue ese clic donde pudiste contar tu situación, tu silencio, que tanto tiempo lo tenías guardado? ¿Cuándo empezaste a dar tu verdad de la situación? En mi caso, 10 años después, a mis 23 años, luego de un largo proceso de una década, llegó un momento que como consecuencia de ese tránsito de 10 años en silencio y en soledad, pude empezar a ponerlo en palabras. Y esto desde la experiencia pública y colectiva que tengo desde hace años con la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia, vemos que todavía es algo que muchas víctimas no logran hacer y que muchas otras lo pueden hacer recién décadas después de haber sido víctimas. En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos compañeras y compañeros, como nos gusta decir a nosotros y nosotras, de este camino colectivo, de más de 8 años, que vienen a nuestro grupo y recién a esta edad pueden empezar a poner en palabras y a compartir los abusos que sufrieron en la infancia. A su vez, no es el índice de suicidios que hay en sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Es decir, que en ese contexto podría decir que tuve la suerte, en mi caso, una década después, logré ponerlo en palabras. La primera persona que elegí para confiarlo fue un amigo, quien tuvo una excelente actitud, porque me hizo decir que no dudaba de mi palabra, se emocionó conmigo,
me hizo sentir que lo que le estaba compartiendo era algo grave y doloroso. Digo, porque esa experiencia fue muy buena. También en nuestro largo camino público y colectivo en Adultos por los Derechos de la Infancia vemos que muchas veces a niñas y niños que comparten su verdad no se les cree. Claro. No se les cree en sus ámbitos familiares, no se les cree en sus ámbitos educativos, no se les cree en el poder judicial. Eso provoca un daño enorme. O muchísimas veces sobrevivientes adultas y adultos pueden confiar esto décadas después en ámbitos de terapia y se encuentran con psicólogas y psicólogos que al no estar capacitadas y capacitados en materia de abuso sexual, les hacen vivir experiencias realmente negativas y traumáticas. Por eso esto también lo compartimos siempre en lo colectivo, porque tener una actitud empática, solidaria, respetuosa, sensible, con alguien que nos viene a confiar una herida de este tipo es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de nuestras vidas. Y por eso siempre comparto lo positivo que para mí fue ese sentimiento que me brindó ese amigo, al cual elegí para confiarle este dolor. Y lo cierto es que al poder hacerlo en ese momento, a mis 23 años, y cuando han pasado ya 10 años de los abusos, empecé luego a compartirlo con familiares, con todo mi círculo de pertenencia social, y allí también sentí con gran fuerza la necesidad de reparación y de justicia por lo que venía sufriendo. Claramente me di cuenta que lo que me había pasado era un delito, que tenía responsables, y lo que hice en ese momento, 10 años después, en el año 2000, fue presentar una denuncia penal en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, denuncia que originó una causa que luego la tuve que luchar durante 12 años, entre el 2000 y el 2012, fue una larga odisea en búsqueda de reparación y justicia, que entre otras cosas fue tan larga porque quien fuera mi abusador estuvo prófugo de la justicia de una década. Apenas empezó la causa en el 2000, el juzgado de instrucción dictó un procesamiento con prisión preventiva por el delito de corrupción de menores. Esa prisión preventiva significaba que este hombre ya tenía que ir preso en la etapa de instrucción. Para no ir preso, lo que hizo este ahora ex hermano marianista Fernando Pisciocchi fue fugarse, pasar a estar prófugo de la justicia durante años, con una orden de captura nacional e internacional en su contra, hasta que finalmente en el año 2007, por un dato que me brindó un amigo de él, luego de estar años removiendo cielo y tierra tratando de que alguien que lo conociera me pudiera ayudar, en el año 2007 logramos ubicarlo en Estados Unidos, donde este hombre estaba viviendo con una identidad falsa, donde fue detenido por esta orden de captura internacional a través de Interpol, quedó preso en Los Ángeles en el 2007, y luego vino un proceso de 3 años y medio más, donde hubo que hacer un juicio de extradición en Estados Unidos, a través del Estado argentino, de la Cancillería argentina, juicio de extradición que en el 2010 se ganó, por el cual él fue extraditado a la Argentina en el 2010, y por eso, en el 2012, y más de 20 años después de ocurridos los abusos, y a 12 años de iniciada la causa penal, logramos llegar a esa instancia de juicio oral y público en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, juicio que tuvo lugar en la sede del Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, que duró más de 2 meses y donde múltiples audiencias tuvieron que declarar otras víctimas, ex compañeros míos, docentes, directivos, religiosos. Fue impresionante ver cómo de 20 años después, en ese juicio oral y público, lográbamos reconstruir ante un tribunal oral los múltiples abusos de poder y aquella cultura profundamente violenta en la cual tamaño abuso de poder había podido tener lugar. Y lo cierto es que ese juicio terminó con la condena del ahora ex hermano marianista Fernando Pisciocchi a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando hice pública mi historia por primera vez, haciendo notas con distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que todo ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera empezar a servirle a los demás, que pudiera trascender colectivamente. Y lo cierto es que desde la primera nota periodística que brindé en aquel 2012, compartiendo mi historia, empecé a recibir como devolución mensajes y comunicaciones de personas de todas partes que se contactaban conmigo a través de redes sociales para compartir sus propias historias de victimización en la infancia o sus historias de lucha en el presente, tratando de defender a niñas y niños víctimas.
Y así es como en ese momento la conozco a Silvia Piceda, quien también venía a hacer pública su historia de lucha, en este caso como mamá, dando abrazo partido por defender a su hija frente a un progenitor abusador, su expareja, y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron cuando fueron a buscar el Poder Judicial, en este caso de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, al punto que ellas se tuvieron que escapar de su casa en Abasto, en la zona rural de La Plata, para eludir una orden judicial que estipulaba la revinculación de la niña con su progenitor abusador. Claro. Que esto es algo absolutamente frecuente ante el abuso intrafamiliar y ante la gran impunidad que todavía predomina en el Poder Judicial frente a este delito. Y lo cierto es que Silvia venía a hacer pública su historia para darle un sentido también colectivo, venía armando grupos con mamás de niñas y niños abusados intrafamiliarmente, así que cuando nos encontramos en ese 2012, reunimos nuestras dos trayectorias de lucha y de construcción colectiva y creamos lo que hoy es esta asociación civil Adultos por los Derechos de la Infancia, que desde hace más de 8 años recorremos el país de punta a punta, brindando nuestros testimonios a la comunidad para visibilizar esta injusticia, para todo el tiempo contribuir a generar conciencia, sensibilidad crítica, compromiso adulto con la defensa de la infancia, y viendo con enorme esperanza cómo en todas partes, y en toda la región cuyana, donde por ejemplo tuvimos la enorme suerte de estar en una gran visita pública a Mendoza, donde fue formidable la repercusión que vimos en los encuentros con la comunidad y en las notas que hicimos con todos los medios de prensa. Quiero decir, esto que vivimos en Mendoza, que vivimos en Cuyo, es ver cómo en partes cada vez más sobrevivientes adultas y adultos de este delito, adultas y adultos protectores de niñas y niños víctimas, sienten que pueden empezar a salir a la escena pública, a compartir sus relatos, sus testimonios, para tratar de que todo esto sirva para cambiar la suerte de los que hoy son niños y niñas. Es un maravilloso movimiento colectivo que no para de crecer en todas partes. Sí, sí. Sebastián, bueno, hablando de Cuyo, si bien hay gente que tiene la posibilidad de expresarse, como digamos todos nosotros, el caso del Instituto Próbolo, el gran inconveniente fue que además de no poder expresarse, digamos, como todos nosotros, sino que tienen el problema de no poder expresarse, digamos, verbalmente, porque, bueno, justamente eran todos sordomudos, y incluso han tenido la posibilidad de no aprender el lenguaje de señas, de alguna manera obstruirle la posibilidad de que se puedan expresar en medio de los abusos, ¿no? ¿Qué visión tenés vos como bueno, parte también de la asociación, el trabajo que se ha hecho y qué opinas con respecto al próbolo? Bueno, sin duda que estamos hablando de una lucha emblemática, donde la valentía, el coraje penal, como siempre, de las víctimas, de las y los sobrevivientes y de las personas que han sido solidarias con su sufrimiento y con esa lucha, ha logrado llegar a una instancia de reparación y justicia en términos legales, lo cual es algo enormemente significativo para toda esta causa colectiva. Al mismo tiempo, por supuesto, que es una situación en particular que pone en evidencia una vez más las aberrantes políticas de complicidad institucional con agresores y agresoras y la profunda desprotección de la infancia víctima del delito de abuso sexual en ámbitos de la Iglesia Católica, actitud que está lejos de patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica. Nosotros lo vemos en todo tipo de estamentos de nuestra sociedad adulta, empezando por las familias de todos los sectores sociales, que es donde más sucede el abuso contra la infancia, pero que por supuesto esa generalidad no le quita un ápice de gravedad a cuando cada una de estas actitudes se da en contextos particulares, admitiendo además en nuestra mirada que la Iglesia Católica está lejos de reducirse a sus jerarquías o a sus sistemas de poder. Nos parece algo mucho más amplio que eso, empezando por las y los católicos y católicas de a pie, que en su gran mayoría creen a su manera, muchas y muchos creen sin pertenencia institucional o en abierto desafío a las prescripciones de su jerarquía. Así que decir, estamos muy lejos de reducir un fenómeno tan amplio y tan rico como el del catolicismo, sistemas de poder. Pero en este caso en particular, sin duda, que resalta con enorme fuerza, una vez más, como pasó en mi propia historia,
y en la de tantas víctimas de abuso dentro del ámbito confesional católico, esas aberrantes políticas institucionales que al quedar expuestas ante la opinión pública se hacen cada día más insostenibles e inaceptables. Y la fuerza, la masa crítica que construimos como sociedad civil es la que va obligando a que las distintas instituciones sientan que ya no tienen más margen para seguir actuando como lo hicieron durante tanto tiempo. Y todo eso no son más que avances de la fenomenal lucha colectiva que venimos llevando adelante las víctimas en todas partes. En mi caso y por mi propia historia de lucha también tenemos contactos con grupos de Europa, de Estados Unidos, de distintas partes de América Latina, porque mi propia historia, tal como la compartí en el 2012, también tuvo un capítulo de lucha contra un intento de silenciamiento que quiso imponerme al colegio marianista cuando decidí avanzar sobre la responsabilidad civil del colegio. Porque yo no solo logré el juicio y la condena penal de mi abusador, sino también logré que este colegio marianista tuviera que asumir su responsabilidad civil. Y en ese caso tuve que enfrentarme a un intento de silenciamiento. El colegio y la congregación de los hermanos marianistas lo que pretendía era someternos a las víctimas de este delito de abuso sexual a un reconocimiento del delito y a una reparación económica, pero en términos privados y confidenciales, donde supuestamente las víctimas nos íbamos a comprometer a guardar el silencio con respecto a lo que habíamos sufrido y con respecto a la misma asunción de responsabilidad que la institución nos ofrecía. Esa situación, por supuesto, yo la resistí y, entre otras cosas, la denuncié en el año 2002. Esto estamos hablando siempre ya con la causa penal ya iniciada y con mi abusador prófugo de la justicia en aquel momento. En el año 2002, yo esa acción la denuncié ante la jerarquía católica de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento encabezaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Concurrí a la sede del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires y muy claramente ante un secretario del entonces cardenal Bergoglio que me recibió, el entonces padre Martín García Aguirre, planteo fue que yo estaba ahí para conocer qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de la ciudad, si avalaban o desautorizaban a este colegio y a esa congregación que pretendía silenciar a víctimas del delito de abuso sexual. El secretario de Bergoglio me escuchó, se comprometió a traerle todo esto al cardenal y que a la brevedad se iban a comunicar conmigo. Lo cierto es que enseguida, a los pocos días, se comunicaron conmigo, siempre este secretario de Bergoglio, y lo que me dijo era que el cardenal me invitaba a tramitar mi pedido ante la Vicaría Zonal de Flores, donde me iba a recibir el obispo a cargo Mario Poli. La Iglesia Católica de la Ciudad de Buenos Aires administrativamente está dividida en 4 vicarías que abarcan los distintos barrios de la ciudad. La Vicaría Zonal del barrio de Flores es un barrio vecino a Caballito, que es donde está el colegio marianista, es la que tiene jurisdicción sobre este marianista de Caballito. Y entonces concurrí a la sede de la Vicaría Zonal de Flores, y allí me recibió el entonces obispo Mario Poli, que hoy es el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, por decisión del ahora Papa Francisco. Y con el entonces obispo Mario Poli tuve varios encuentros donde le transmití este planteo de que yo quería conocer qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de la ciudad, si avalaban o desautorizaban a este colegio y a esta congregación. Y lo cierto es que como conclusión de esos encuentros, el entonces obispo Mario Poli, pero representando a la jerarquía católica de la ciudad, que en ese momento encabezaba el cardenal Bergoglio, me dio como respuesta que ellos avalaban la actitud de este colegio. Y siempre comparto desde el año 2012, cuando hice pública mi historia, en el contexto de aquel juicio y condena penal abusador, que no menos grave que ese aval institucional fue la postura de profunda subestimación de la gravedad del delito y de la injusticia de la que estábamos hablando, que me transmitió aquella jerarquía católica de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento encabezaba Jorge Bergoglio. Una profunda subestimación del dolor de las víctimas de este delito y de por qué en este caso una víctima, 10 años después, estaba buscando reparación y justicia. Y una sensación de profunda arrogancia de poder desde la cual ellos me hablaban. Esa fue la amarga y triste gestión que tuve ante la jerarquía católica de la ciudad del año 2002, cuando la encabezaba Bergoglio, quien nunca me recibió personalmente, pero me invitó a delegar todo este trámite ante el entonces obispo Mario Poli. Y yo conté esto, supuesto públicamente por primera vez en el 2012,
en el contexto del juicio oral y público que terminó con la condena de mi abusador, sin saber que al año siguiente, en marzo del 2013, Bergoglio se iba a transformar en el Papa Francisco. Por eso, desde aquel momento para acá, distintos medios de prensa de Europa y de Estados Unidos se han interesado en ese aspecto de mi historia de lucha y muchas veces me han entrevistado. Y siempre me preguntan, ¿qué opina usted que tuvo aquella mala experiencia con el cardenal Bergoglio de los gestos que hoy está haciendo el Papa Francisco? Y yo siempre contesto, por un lado, bienvenidos los gestos por los motivos que sean. En este caso, yo me permito pensar que esos gestos tienen lugar más por estricta conveniencia que por genuina convicción. Y al mismo tiempo también diferencio muy bien lo que son los gestos de los cambios de política profundas. Y que a juicio crítico de muchas luchadoras y luchadores de distintas partes del mundo que conozco y con los que tengo trato, esos cambios de política profunda al interior de los sistemas de poder de la Iglesia Católica todavía no se han producido. Ahora bien, lo más importante de esta situación, y que es lo que comparto siempre con la prensa internacional, como lo comparto siempre con nuestra comunidad a nivel público por todo el país, es que si estos gestos tienen lugar, como esa cumbre vaticana de hace 2 años a nivel mundial, donde el Papa convocó obispos de todo el mundo para hablar sobre el abuso sexual contra la infancia dentro de la Iglesia Católica, si todo eso tiene lugar, el gran mérito, una vez más, está en las luchas que venimos llevando adelante las víctimas y en el formidable e imparable avance que nuestras luchas tienen en la opinión pública mundial, en la conciencia crítica de la sociedad civil. Ya es algo que no tiene retroceso posible. Eso es lo maravilloso, demostrarnos una vez más a las propias víctimas que con tantos esfuerzos y sacrificios venimos sosteniendo luchas desde hace décadas en contextos de profunda adversidad, que nuestras luchas ya han llegado a un punto de conciencia en la sociedad que ya no hay marcha atrás y que eso hace que las distintas jerarquías, en este caso de la Iglesia Católica, sientan que no tienen otro margen más que tratar de actuar en consecuencia y salir a dar respuesta de alguna manera a ese reclamo y a esa demanda que ya se instaló en la opinión pública mundial. Exacto. Y eso es un mérito maravilloso, es un símbolo absolutamente alegre y esperanzador de cómo nuestra causa colectiva viene avanzando por todas partes. Por eso, ante tu pregunta, me permití también compartirte toda esta larga digresión, que me parece lejos, por supuesto, está de ser una mera anécdota, sino que una vez más, desde mi propia experiencia personal de lucha, da cuenta de lo colectivo en un sentido amplio. Sí, sí. Cabe destacar que, bueno, una práctica muy habitual de la Iglesia es cuando, por ejemplo, hay un caso de un cura que ha tenido una cuestión de abuso o sospecha de abuso y que la trasladan a otro lado, digamos, en vez de sancionarlo y expulsarlo de la Iglesia, medio con complicidad lo llevan para otro lado. Lo que pasó en el Probolo, por ejemplo, venía de La Plata, lo llevaron a Mendoza, y al otro lo llevan, digamos, eso todavía sigue sucediendo, ¿no? Pero es cierto que la gente, el movimiento colectivo ha hecho que esas denuncias sean cada vez más vergonzosas para la Iglesia, digamos, ¿no? Y no tenga muchas explicaciones para sostener, muchos argumentos para sostener lo que pasa con ciertos personajes. Te quería decir, Sebastián, con respecto a bueno, lo que es las redes sociales y todo lo que está sucediendo en estos momentos, digamos, en tu época no había internet, como es mi época también, no existía el internet y la posibilidad de contacto era, digamos, era físico, pero hoy también las redes sociales y los valores también que le están dando a la juventud, ¿no? Esto de exponerse, de mostrarse con poca ropa, de parecerse por ahí a los adultos, también le da una posibilidad muy complicada a los chicos, a tanta exposición y la posibilidad de virtualmente acercarse de alguna manera a los abusadores, ¿no? A esos chicos, ¿no? ¿Qué visión tenés al respecto? Bueno, en Adultos por los Derechos de la Infancia tenemos como lema un proverbio hermoso que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Esto quiere decir que el cuidado, la
la crianza de niñas, niños y adolescentes es una tarea del conjunto de la comunidad adulta. No hay persona adulta de buena voluntad que pueda sentirse, según nuestro criterio, diferente ante la obligación y el compromiso del cuidado de las niñas y niños de su comunidad. Por eso esto una y otra vez para nosotros que es algo absolutamente activo, público, y por supuesto que interpela directamente al Estado como garante de los derechos de la infancia. Lejos están de ser cuestiones supuestamente o individuales. En ese sentido, por ejemplo, nos parece fundamental, siempre posicionando a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, que es la adaptación a nuestra legislación del mandato de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que desde esa perspectiva, niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en sus escuelas, tengan la de que se haga realidad plena la Ley de Educación Sexual Integral, que fuera sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006, y que sin embargo, a 4 años de su sanción, recorriendo el país como lo hacemos nosotros de punta a punta desde hace años, vemos que todavía está muy lejos de ser una realidad como en todas las escuelas y en todas las aulas del país. Y entre otras cosas, esa ley, que según nuestra mirada tiene un muy buen contenido, una muy buena perspectiva integral, transversal de la sexualidad, que lejos está de reducirla a cuestiones biologicistas o genitales, sino que pone el énfasis en lo vincular, en los modos de relación, en lo cultural. Por eso nos parece tan importante. Entre otras cosas, nos parece fundamental para que niñas, niños y adolescentes salicen en torno a otro tipo de cultura, una cultura realmente democrática, igualitaria, sin discriminaciones, sin violencias, respetuosa. Entre otras cosas, eso les serviría críticamente para saber relacionarse con el universo de las redes sociales. Y, por ejemplo, en relación con esto de abuso sexual, que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, si esa ley realmente se aplicara, niñas, niños y adolescentes en sus escuelas, a diferencia de lo que me tocó padecer a mí y a tantas generaciones que hoy somos adultas y adultos, tendrían que sentir que ahí tienen contextos y ámbitos donde poder compartir sus emociones, sus sentimientos, donde poder trabajarlos, donde poder hablar acerca de lo que les está pasando, sentir que allí tienen adultas y adultos confiables a los cuales poder recurrir. A su vez, muchísimas veces, niñas, niños y adolescentes manifiestan que están siendo víctimas de abuso sexual, no necesariamente con palabras, como no sin dificultades, a veces logramos hacerlo las personas adultas y décadas después de haber sufrido los abusos. Las chicas y los chicos nos manifiestan en el presente que están siendo víctimas de abusos a través de sus dibujos, de sus modos de jugar, de relacionarse, de conducta, de actitudes. Hay una cantidad de signos y síntomas físicos y conductuales, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. Que hacen falta, entre otras cosas, son docentes capacitados y capacitadas en materia de abuso sexual para poder ver y escuchar todo eso si los chicos nos están gritando delante nuestro, pero que como adultas y adultos no sabemos ver ni escuchar, ni generar las condiciones de posibilidad para que todo eso aflore. Por eso ahí una vez más vamos a las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de la infancia y de las políticas públicas, en este caso en materia educativa. Si eso realmente se hiciera realidad, nosotros tenemos la convicción y la gran esperanza de que ahí empezaría a cambiar la suerte, aquí y ahora, de esa gran mayoría de niñas, niños y adolescentes que hoy están sufriendo abusos en sus casas, en sus familias, porque la suerte de las víctimas, esto es fundamental, como siempre que lo sepamos como comunidad adulta, por eso nuestro lema de para criar a un niño o niña hace falta una aldea. La suerte de las víctimas empieza a cambiar a partir del momento en que pueden compartir lo que les está pasando. Y a partir de que al compartirlo encuentran a alguien que les cree y que les demuestra que se juega por su protección. Eso cambia la suerte de las víctimas en lo emocional, en lo psicológico. A partir de ahí cambia su perspectiva de futuro, porque también es muy importante para nosotros y nosotras, como sobrevivientes adultos y adultas, y por eso estamos todo el tiempo poniendo el cuerpo y dando nuestro testimonio público y haciendo notas con medios de prensa todo el tiempo desde hace años,
también nos parece muy importante transmitir el mensaje de que sin restarle un ápice de gravedad a esta injusticia, y para eso estamos aquí, para interpelar al conjunto de la comunidad adulta, críticamente, para incomodar en el mejor de los sentidos. Hay que cambiar mucho, actitudes, mentalidades. Realmente es enorme la deuda que tenemos con la infancia y con la infancia víctima de este delito. Pero al mismo tiempo, ni que hablar la lucha contra la impunidad de este delito, pero al mismo tiempo también queremos testimoniar, como sobrevivientes adultos y adultas, que la vida de ninguna niña, niño o adolescente está terminada por el hecho de ser víctima de esta injusticia. Creemos que tenemos que tener mucho cuidado, y en esto es muy importante los medios de comunicación, a nuestro criterio, porque desde los medios todos los días se construyen sentidos, discursos sociales, que todo el tiempo están llegando a la subjetividad social, y en este caso nada menos que a la subjetividad de las infancias y a la subjetividad de sobrevivientes adultas y adultos de este delito, y nos parece muy importante siempre resaltar que hay que tener mucho cuidado con cualquier idea de un supuesto determinismo, de que la vida de una niña o un niño queda sellada y marcada siempre por el hecho de ser víctima de algo tan injusto y tan doloroso. Eso afortunadamente no es así. Y no es así si realmente como sociedad adulta, desde nuestros distintos lugares y responsabilidades, asumimos un compromiso activo con esta causa. Y si realmente le hacemos sentir a las víctimas que hay una sociedad solidaria, empática, comprensiva, que está dispuesta a escucharlas, que está dispuesta a creerles, que está dispuesta a jugarles por su protección y que está dispuesta a no ser más cómplice a nivel social y cultural con abusadores y abusadoras. Porque esas actitudes, mucho más allá de lo legal, donde por supuesto que es fundamental la reparación y la justicia y la lucha contra la impunidad, pero mucho más allá de lo que sucede en el Poder Judicial, es fundamental lo que sucede a nivel colectivo. Y esos mensajes de no impunidad social y cultural también son fundamentales para las víctimas de este delito y para su recuperación. Sebastián, vos hablas, bueno, obviamente de lo que es el movimiento colectivo, la fuerza de la gente. ¿Cómo ves, más allá de los colores políticos y las gestiones, cómo ves el rol del Estado argentino con respecto a estos temas? Sí, como siempre decimos nosotros, es algo, entre otras cosas, profundamente político, más no político partidario. Y en ese sentido, trascendiendo distintos colores político-partidarios y distintas gestiones, en líneas generales vemos que el Estado tiene una gran deuda con la infancia, una deuda clamorosa, desde sus poderes en sus distintos niveles y modalidades, tanto el nacional como los estados provinciales, municipales. Nosotros, en ese sentido, hablamos mucho de la clamorosa deuda que tiene el Poder Judicial. Por supuesto que en un país federal como el nuestro tendríamos que ver la situación provincia por provincia, región por región, tendríamos que ver la situación en Cuyo, pero en líneas generales a nivel nacional, y Cuyo no es la excepción, como lo conocemos por tantas cuyanas y cuyanos desde hace años que se suman a nuestra lucha, que se comunican con nuestro colectivo. En líneas generales, por ejemplo, lo que predomina a nivel judicial, especialistas sostienen que este es el delito más impune de la tierra. Se sostiene que menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial. Dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora. Vale decir que de cada 1000 abusos que suceden, 909 quedan impunes al día de hoy, con el agravante dramático que ante el abuso intrafamiliar se terminan ordenando revinculaciones de las niñas con sus abusadores o abusadoras, como es el testimonio público de la historia de lucha de Silvia Piceda, la cofundadora de Adultos. Claro. Ahí hay una deuda clamorosa. Hace un rato hablé de otro poder, desde el Ejecutivo, de las políticas públicas educativas, con la Ley de Educación Sexual Integral. Es decir, nosotros lo que vemos en líneas generales es que decimos que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas. Y esto abarca al Estado y al conjunto de la sociedad adulta. Y esto, nuestro criterio, quiere decir que somos sociedades centradas en torno al descomunal poder que tenemos como adultas y adultos con respecto a las infancias. Poder que todavía muchísimas veces se lo utiliza para abusar, para avasallar, para violentar, para maltratar, para desconocer. No hay nadie más vulnerable y no hay nadie más vulnerado que la infancia.
es el sector más débil de nuestra sociedad, es el sector cuyos derechos menos importancia y menos peso político e institucional tienen. Por eso nosotros y nosotras hemos asumido como definición un concepto que se llama niñismo. Nos declaramos niñistas, decimos las adultas y los adultos. Y en ese sentido invitamos al conjunto de la sociedad adulta a transitar un camino donde pluralmente, ojalá, entre todos podamos poner a la infancia en un lugar de máxima importancia y a la promoción y defensa de sus derechos en un lugar de privilegio político institucional, que creemos que si nos animamos a transitar ese camino colectivo, vamos a estar construyendo una sociedad y un mundo absolutamente distinta y superador del actual. Por supuesto, y algo muy importante, una de nuestras actividades, junto con la de visibilización pública y colectiva que nos lleva a estar por todo el país desde hace años, brindando nuestros testimonios a la comunidad. En escuelas, universidades, centros culturales, comunitarios, barriales, espacios públicos, hablando con los medios de comunicación, que es lo que hemos hecho en Mendoza y lo que esperamos muy pronto, cuando un nuevo contexto lo permita, volver a hacer en general en todo Cuyo, con la comunidad cuyana. Junto con esa tarea de encuentro colectivo permanente, también está la del acompañamiento solidario a todas las personas que se van contactando y vinculando con nosotros y nosotras desde hace años y todos los días del año, a través de nuestro teléfono, el 011 69 72 9541, y en las redes siempre nos van a encontrar como Adultox por los derechos de la infancia, la palabra adultos con X en lugar de la O, en el Facebook, Adultox por los derechos de la infancia, en Twitter, @adultox, en Instagram, @adultox1, y entre otras cosas, algo que en la tarea del acompañamiento solidario a sobrevivientes adultos y adultas, y adultos y adultas protectores y protectoras de niñas y niños víctimas, una de nuestras patas permanentes es la de nuestro espacio de encuentro solidario de pares. Nosotros y nosotras nos reunimos todos los sábados del año, desde hace 8 años, sin interrupción alguna, de enero a enero, todos los sábados a las 3 de la tarde, en un espacio que llamamos de encuentro solidario de pares, y que es un espacio anónimo para toda persona adulta que haya sido víctima de abuso, toda persona adulta que esté acompañada a niña o niño víctima, y también toda persona adulta que esté cerca del sufrimiento de una víctima. Es decir, a nuestro grupo vienen parejas, amigas, amigos, familiares, compañeras, compañeros de trabajo, hasta exparejas, demostrando cómo este dolor afecta al conjunto de los vínculos de una persona y al conjunto de la comunidad en última instancia. Y ese espacio de encuentro de pares es anónimo. Es decir, el que se acerca sabe que su identidad está reservada y que lo que comparte es lo del grupo. No es ni más ni menos que un espacio de encuentro y de reunión anónimo, respetuoso, empático y solidario. No es un espacio profesional, porque no somos profesionales, ni es terapéutico en un sentido estricto, aunque, como decimos siempre, nos haga tanto bien el concurrir y de tantas buenas maneras a personas de las más diversas edades y de las más diversas historias sociales. Y lo maravilloso es que este espacio de encuentro solidario de pares, que nosotros somos todas las semanas del año en la ciudad de Buenos Aires, pero que al mismo tiempo en nuestros viajes por el país desde hace años siempre invitamos a que se armen grupos, con su propia identidad, con su propia autonomía, con sus propias características que repliquen esta experiencia, y que es algo que con mucha alegría nos viene pasando por todo el país y desde años. Al mismo tiempo, en este contexto de pandemia, nuestros encuentros de pares son virtuales, lo cual nos está permitiendo que todos los sábados a las 3 de la tarde muchísimas compañeras y compañeros de la región de Cuyo estén participando de nuestro encuentro de pares, como lo hacen compañeras y compañeros de todo el país y de otras partes del mundo también. Así que, cerrando esta amplia invitación para decirles a toda la querida comunidad cuyana que acá estamos todos los días del año y por las múltiples vías para recibirlos, para sumarlas y sumarlos a este camino de construcción colectiva permanente, que también, entre otras cosas, hoy tenemos ya de estar compartiendo ese encuentro de pares de cada sábado del año de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por este momento. La verdad que podemos hablar muchísimo, así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese compromiso, a seguir construyendo colectivamente el cambio de esta historia,
nosotros y nosotras siempre decimos por la niña y niño que fuimos y por las niñas y niños de hoy y del futuro. Así que aquí estamos con enorme alegría, a total disposición de la comunidad cuyana y esperando que esto no sea más que un punto de partida para este trabajo y esta tarea conjunta. Bueno. Un gran, gran abrazo para todo Cuyo. Muchas gracias.